El tema de hoy se llama cambiando el clima espiritual. ¿Por qué? Porque el 2024 a lo mejor fue un año en que hubo oposiciones ciertas, en que hubo algunos desacuerdos, en que hubo algunos conflictos, en que a lo mejor hubo algunas amenazas, a lo mejor hubo enfermedad, a lo mejor hubo escasez, a lo mejor hubo pruebas más difíciles de las que usted creyó que iba a soportar. Y el 2024 se caracterizó por ser un año de probar el corazón de la iglesia. Dios probó el corazón de la iglesia. Amén. Pero para que esto cambie, para que nosotros no solamente celebremos 1 de enero como un cambio, nosotros debemos entender que necesitamos cambiar el clima espiritual. Es decir, que si nosotros logramos cambiar el clima espiritual de algo o de alguna zona o de alguna cosa, entonces nosotros seremos capaces de recibir la bendición en plenitud. Amén. Es decir, la promesa o la recompensa completa. ¿Quién sabe que existen recompensa completa, media recompensa y doble recompensa, según la escritura? Pero cuando nosotros no logramos recibir plenitud, entonces a veces nos quedamos con media recompensa. Es decir, estamos a punto de pasar, pero hay algo que no nos deja avanzar, y eso tiene que ver con el clima espiritual. Y hoy quiero abordar este tema leyendo 1 de Timoteo 2, 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: exhorto ante todo, repita conmigo si alcanza a leer, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice: y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué más? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y aquí viene la promesa. Dice: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no está hablando acerca del clima de la iglesia. No está hablando únicamente del clima de una familia. No está hablando de un bienestar personal, sino que está yendo mucho más allá y está hablando de una ciudad completa. Y está diciendo que es necesario que la iglesia ore en todo tiempo, que ore en todo lugar, y dice, y que nunca pare de hacer rogativas, peticiones, acciones de gracias y oraciones. Ahora, ¿por quién dice que debemos orar? Dice, número 1, por todos los hombres. Número 2, dice, por todos los reyes. Dice, y por todos los que están en eminencia. Es decir, usted tiene que orar por su liderazgo, tiene que orar por sus autoridades civiles, tiene que orar por sus autoridades sociales, tiene que orar por sus autoridades familiares, tiene que orar por todas sus autoridades institucionales, ya sea jefes o los que están en la escuela, maestros. Usted tiene que orar por todos. Es decir, en donde Dios lo puso, usted tiene la responsabilidad de orar por todas las personas que están en eminencia. Los hijos tienen que orar por los padres. Los que son parte de una iglesia tienen que orar por sus líderes, tienen que orar por sus pastores, tienen que orar por sus apóstoles, tienen que orar por todas las personas que están en eminencia o sobre autoridad. Amén. Dice, exhorto ante todo, es decir, antes que nada, antes que cualquier cosa, antes que vayas a Dios para pedirle para la renta
o para pedirle por ti, dice, ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. ¿Para qué? Por todos los hombres, por todos los reyes, por los que están en eminencia. ¿Cuántos van a empezar a orar por sus jefes? Oye, si tu jefe es bendecido, tú vas a ser bendecido, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, para que vivamos. ¿Quién quiere vivir quieta y reposadamente? Esa es la promesa de Dios. Dice, para que tú vivas quieta y reposadamente, para que no andes a final de catorcena tronándote los dedos y esperando que adelanten o que algo pase para que te llegue la catorcena. Que no andes tronándote los dedos, porque siempre hay una cosa que cuando tú estás ahorrando, estás en un proyecto, viene algo sobre tu vida y empiezan las enfermedades, empiezan los ataques, se rompe el lavabo, se rompe no sé qué. ¿Me explico? Dice, para que puedas vivir quieta y reposadamente, es necesario ¿qué? Hacer oración. ¿Quieres vivir en paz? ¿Qué tienes que hacer? Orar. ¿Orar por quién? Por todos los hombres. Es decir, Dios te mandó a ser un intercesor. ¿Por qué? Por la ciudad. Amén. Ahora, el clima, ¿por qué estoy hablando acerca del clima espiritual? El clima influye mucho sobre el accionar de las personas. Por ejemplo, yo nunca he visto, he ido a Tabasco, tengo familia en Chiapas, en Reforma Chiapas. Nunca he visto una casa en Chiapas que tenga un calefactor. ¿Por qué cree? Porque todo el año hace calor allí. Allí no conocen el invierno. ¿Me explico? Entonces el clima influye mucho sobre el accionar de las personas. Si una persona pone un negocio de venta de calefactores en Chiapas, ¿usted cree que la gente va a ir a comprar? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y en Alaska, una persona que venda aires acondicionados, ¿verdad que no? ¿Cierto o falso? Si usted pone un negocio de suéteres en un lugar donde todo el año hace un calor de 33 grados, 40 grados, nadie va a comprar un bendito suéter. ¿Por qué? Porque el clima influye en el accionar de las personas. Si hay lluvia, la gente compra ¿qué? Paraguas, un impermeable. Se empieza a preparar, ¿por qué? Porque viene la temporada de lluvia. Es decir, el clima influye en todo, absolutamente en todo el accionar que las personas tienen. Amén. Entonces un clima piadoso, diga conmigo, un clima piadoso permite que las personas vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Un clima piadoso va a generar que el accionar de la gente cambie. ¿Sabe usted que México es uno de los países con primeros lugares de corrupción? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Porque la iglesia no ha orado correctamente. Porque no hemos tomado nuestro lugar correctamente como iglesia. ¿Cuáles son algunos puntos a considerar? Número uno, hemos dejado el control del clima espiritual de nuestras ciudades en manos del diablo. ¿Por qué? Porque estoy más preocupado por mis cosas que por lo que le pasa a las personas que viven a mi alrededor. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dice amas al Señor tu Dios sobre todas las cosas, dice y ama a tu prójimo como a ti mismo, pero realmente no me interesa lo que pase de la puerta de mi casa para afuera.
Y por eso es que nosotros hemos dejado el control del clima espiritual en manos del enemigo, en manos del diablo. Es decir, él es el que pone las reglas en la ciudad. Número 2, cada semana miles de personas se casan en nuestra ciudad. ¿Quién sabe eso? Muchas personas se casan en nuestra ciudad cada semana, anhelando un futuro maravilloso. Se juran lealtad y amor, pero cada semana un número similar de parejas ven cómo sus matrimonios se desintegran. ¿Por qué? Porque si miles de personas se casan ilusionadas, se casan prometiéndose amor verdadero, se casan por amor, con lealtad, jurando ante un altar o aceptando ante un juez matrimonio para toda la vida? ¿Por qué cada semana un número similar de parejas ven cómo sus matrimonios están yendo abajo? ¿Por qué cada semana un número similar de parejas van a buscar divorcio? ¿Sabe por qué? Número 3, porque Satanás mantiene la temperatura bajo cero, mientras la iglesia frota palitos tratando de avivar el fuego para que su propia gente no se congele. Porque en lugar de estar intercediendo por la ciudad, en lugar de estar elevando oraciones por las personas, por los gobernantes, en vez de estar haciendo oraciones por los vecinos inconversos, ¿sabes qué? Estoy más preocupado de orar por ella para que no se me vaya de la iglesia. Estoy más concentrado orando por ella para que no se me ofenda. La iglesia está frotando palitos aquí cada domingo para que no se congelen las personas que vienen a la iglesia. No te estoy diciendo que está mal orar por la persona que está al lado de ti y orar por las personas que nos reunimos cada semana. Lo que te estoy diciendo es que invertimos más tiempo orando para que mi hermano no se ofenda que por los matrimonios que se están perdiendo, por los jóvenes que están en drogas, por los niños y adolescentes que están reclutando el crimen organizado. Y por eso no podemos vivir en paz. Y por eso en algunas ciudades no se puede salir después de las 8 de la noche. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia está frotando palitos, orando para que se complete lo del pago del salón. Vamos a hacer un ayuno para que la gente pueda ofrendar de corazón. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Diga conmigo, tenemos que quitarle el control al diablo. Tenemos que asumir nuestro rol como iglesia. Tenemos que asumir responsabilidad. Tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que cuando leemos Mateo en la Gran Comisión, que dice la Escritura, por tanto, id por todo el mundo, id y haced discípulos a todas las naciones, predicando el evangelio del reino. Mateo 28, 19. ¿Sabe una cosa? Decimos, ¿cómo rayos voy a hacer la obra de Dios? ¿Cómo rayos voy a hacer la obra de evangelismo? ¿Cómo voy a discipular a otras personas si trabajo 12 horas al día? Si tengo una familia que mantener, si tengo responsabilidades, si tengo un negocio que llevar a cabo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En qué momento? Pero ¿sabes qué? Se nos olvida que hay un versículo 17, un versículo 18 y un versículo 20 que dice la palabra de Dios: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y hagan discípulos. Es decir, que tú no tienes que hacer absolutamente nada. Tienes que reconocer la autoridad de Dios, que es sobre todas las cosas. Y dice la palabra de Dios, dice en el siguiente versículo, dice: y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Qué tienes que hacer entonces? Lo único que tienes que hacer es presentar a Jesús. Y Jesús te dice: hey, tranquilo, yo lo voy a hacer, porque yo estoy contigo. Amén. Es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasaría si la iglesia le quitara el control del termostato espiritual al diablo? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué pasaría si una iglesia se atreviera a tomar el control? ¿Qué pasaría si usted y yo hoy despertamos, hoy nos cae el 20, hoy nos cae la revelación y le decimos al diablo: ahí tranquilo, esta ciudad nos fue entregada, mi familia le pertenece a Dios, mis hijos le pertenecen a Dios, mi matrimonio le pertenece a Dios, dame ese control? ¿Qué pasaría si tú te levantaras con autoridad el día de hoy y le quitaras el control del termostato espiritual al diablo sobre la ciudad, sobre tu familia y sobre tu vida? Tenemos que despertar. Hoy quiero hablarles algo bien importante y quiero darles un panorama de un estudio del Evangelio de Lucas. ¿Sabía usted que el Evangelio de Lucas se divide en dos grandes partes? De Lucas 1 a Lucas 9 sucede algo en la vida de Jesús, pero de Lucas 10 en adelante al 22 vemos otra historia. Hay un parteaguas entre Lucas 9 y Lucas 10. Y quiero mencionarles lo que dice Lucas capítulo 3. Y quiero hablarles acerca de un clima hostil que vivió Jesús. Diga conmigo: clima hostil. Dice la palabra de Dios que Jesús se bautizó. ¿Cierto o falso? Dice: bajó en obediencia y se bautizó y cumplió con obediencia el mandato. ¿Ok? Entonces se bautiza Jesús y dice que al momento de bautizarse Jesús se escucha una voz en los cielos que dice: este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo complacencia? ¿Para quién habrá sido ese mensaje? ¿Para la iglesia? ¿Para Jesús? ¿Para las personas que estaban a su alrededor? Déjeme decirle que no. Ese mensaje iba directamente con una asignación, presentando a Jesús como un hijo obediente que había invadido el territorio enemigo. Ese mensaje iba directamente para el diablo, para que lo escuchara el diablo y todas sus legiones que había nacido Jesús. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque dice la palabra de Dios que inmediatamente en Lucas capítulo 4 del 1 al 13 usted va a leer que inmediatamente Jesús tuvo un gran desafío y un gran enfrentamiento contra el mismo diablo. Dice la palabra de Dios que después de bautizarse, Jesús fue llevado al desierto. ¿A qué? A un ayuno, ¿sí o no? Y dice que en el desierto, ¿en dónde? En el desierto se le presentó el enemigo y lo empezó a tentar. Y se empezó a enfrentar en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo tenía una misión y la misión era destruir a Jesús, doblegarlo. Es decir, el diablo tiró su primer golpe en el desierto. Lo puede ver en Lucas capítulo 4 del 1 al 13. Véalo, estúdielo. Ahora con esa referencia, la tentación en el desierto. Jesús ayuna y en ese ayuno que se enfrenta cara a cara contra el enemigo, el Jesús vence.
¿Ok? Esa fue primer conflicto. Es decir, un gran desafío. Jesús tuvo un gran desafío. Número 2. La palabra de Dios declara en Lucas, mismo Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30, que sus amigos y vecinos se vuelven en contra de Jesús. Oye, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice que Jesús se paró en la sinagoga, dice, y empezó a leer el rollo, el pergamino ¿de quién? Del profeta Isaías, y estaba diciendo, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, y dice, y me ha ungido ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados, para dar apertura de cárcel, para predicar un año agradable. ¿Ok? Jesús se levanta en medio de la sinagoga y empieza a predicar un mensaje de esperanza, un mensaje bendecido, un mensaje de reino, un mensaje de amor, un mensaje de transformación. ¿Sí o no? Empieza a dar buenas noticias. ¿Cómo reacciona usted cuando le dan una buena noticia? ¿Cómo reaccionaría? Alguien te dice, hey, tranquilo, tu deuda está pagada. ¿Cómo reaccionas? Yes, lo recibo en el nombre de Jesús. Hey, tu familia está restaurada. ¿Cómo lo recibes? Hey, tranquilo, esa enfermedad Dios te va a sanar. Tú lo recibes con gozo. Pero dice la palabra de Dios que aquí no sucedió lo mismo. Dice la palabra de Dios que Jesús se levanta y empieza a leer el mensaje y empieza a decir, hey, estoy ungido para sanar, estoy ungido para liberar, estoy ungido para llevar buenas nuevas, estoy ungido para bendecir, estoy ungido para proponer, estoy ungido ¿para qué? Para traer un cambio, una transformación. Pero dice la palabra de Dios que la gente, después de que lo empezó a alabar y empezó a decirle, hey, bravo Jesús, llegó el Mesías. Dice la palabra de Dios que de un momento a otro la gente cambió de parecer. Dice la palabra de Dios, cuando usted lee estos versículos, dice la palabra de Dios que algunos se levantaron y empezaron a mirar a Jesús. Y dice que empezó a venir un odio sobre Jesús. Y dice que lo agarraron, lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron a un monte. ¿Para qué? Para asesinarlo, para matarlo a pedradas. Entonces aquí lo que quiero ver, ¿quién estaría detrás? ¿Quién estaría influenciando a toda esa gente que en un minuto estaba alabando, estaba bendiciendo, estaba contenta, estaba gozosa recibiendo el mensaje de Jesús, pero al siguiente instante estaba enojada? ¿No habría por allí una situación en la cual el diablo empezó a meter, empezó a influir, empezó a cambiar corazones y sobrenaturalmente ellos pasaron del gozo al odio? De un momento a otro ellos pasaron de estar aclamando a Jesús y recibiendo las buenas nuevas al odio. Quiero leerlo porque esto es importante. No me quiero tardar en esto porque viene algo importante, pero quiero leerlo. Dice la palabra de Dios: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado la ciudad de ellos, para despeñarle. ¡Wow! Pero dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, dice la escritura, dice, y todos, primero, dice la palabra de Dios,
quiero leerles porque es importante. Dice, Jesús abre el pergamino y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Dice, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Wow. Dice la palabra de Dios que todos, ¿cómo estaban? Maravillados. Estaban con atención a él, sus ojos estaban fijos a él. Pero dice la palabra de Dios que de un instante a otro, dice, y luego la gente se levantó y se llenó de ¿qué? Como una persona, o sea, ni el más bipolar. Dice que todos se llenaron de ira de un momento a otro. Oye, eso es obra del diablo. Eso no es de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, número 2. Primero tuvo un gran desafío, se enfrentó en contra del diablo y lo venció. Número 2, sus amigos, vecinos y familiares se levantaron y se pusieron en contra. ¿A quién se le parece esta historia? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿No puedes faltar un domingo? ¿Qué te va a pasar si faltas? Oye, no te va a pasar nada. ¿Por qué vas tan temprano a la iglesia? Un día que te eches un café aquí en la casa. Oye, no estás siendo influenciado por alguien. Hay que cambiar el clima espiritual en tu casa, pues. Amén. Número 3 dice, los líderes religiosos se vuelven en contra de Jesús. Ahora, no solamente los vecinos, no solamente los amigos, sino ahora los líderes religiosos se vuelven en contra de Jesús. Y eso lo podemos ver en Lucas 5:22 y Lucas 6:7. Dice la palabra de Dios que los fariseos empiezan a estorbar en los planes del reino de los cielos. Empiezan a ser enemigos de Jesús. Se levanta el espíritu religioso. Número 3, neutralización. Número 4, neutralización de Juan el Bautista. O sea, el diablo tenía un objetivo y era frenar a Jesús. Primero se fue y se enfrentó contra él. Intentó tentarlo, intentó desviarlo en el desierto. Número 2, se levantan los familiares, los amigos y los vecinos de Jesús en su contra. Intentaron matarlo. Número 3, levanta a los líderes religiosos y los pone en contra de Jesús. Recuerde que los líderes religiosos eran la autoridad del pueblo. Y si ellos decían no, era no. Y ellos se levantan y empiezan a poner al pueblo en contra de Jesús y en contra de la fe. Número 4, neutralización de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios. ¿Para qué? Para empezar a preparar el camino a Jesús. Juan el Bautista era una persona muy importante en la vida de Jesús. Pero dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7 versículo 19 que cuando Juan fue cautivo por Herodes, estaba preso, estaba en un momento de crisis. Dice la palabra de Dios que Juan empezó a dudar si Jesús era el Mesías. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 19. ¿Qué dice Lucas capítulo 19? Lucas 7:19. Fíjese lo que dice, porque es importante leer esto. Dice la palabra de Dios, Lucas 7:19. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas las cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir
o esperamos a otro? Es decir, Juan, imagínese que está en la cárcel, imagínese que está sabiendo que pronto le va a llegar la hora y dice: oye, di mi vida por ti, te serví todo el tiempo, pero mírame en dónde estoy. En vez de recibir una recompensa, estoy recibiendo un castigo. Y entonces jala a 2 de sus discípulos, le dice: hey, vayan y pregúntenle a Jesús si él realmente es el Mesías o tenemos que esperar a otros. Empezó a dudar. Imagínate cómo se sintió Jesús que uno de sus mejores guerreros dudara de él. Otro ataque. Diablo estaba enfocado en herir de muerte a Jesús. Es que no te sorprendas cuando personas que están aquí al lado tuyo te den la espalda, hablen mal de ti, te critiquen, se levanten en tu contra. No te asombres de eso, porque el diablo tiene una misión y quiere destruirte. Y dice la palabra de Dios que Jesús les manda a decir: hey, dile que vea las señales. ¿Qué le dice Jesús? Dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron a Juan el Bautista nos envió a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? En esa misma hora, ¿qué dice? Sanó a muchos de enfermedades y plagas de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que has visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. Wow. Diciendo: no me creas por mis palabras, dile a Juan lo que estás viendo. Amén. Así es que dice un dicho muy popular: el trabajo mata la grilla. Cuando vengan con un chisme a tu mesa, a tu casa, tú frénalos. Dile: mira, pues eso te hizo a ti, pero conmigo. Amén. Identifica de qué espíritu viene. ¿Estamos? Identifica de qué espíritu viene, porque se van a levantar muchos en tu contra, y se van a levantar muchos a hacerte caer. Pero tú debes de saber que esto es provocado por un clima hostil. Número 5, manipulación de la naturaleza contra Jesús. O sea, imagínate todo el ataque de Jesús, del diablo en contra de Jesús. Número 1, se enfrentó contra él tentándolo, tentación. Número 2, amigos, vecinos y familiares se pusieron en contra de Jesús, intentaron matarlo. Número 3, los líderes religiosos se pusieron en contra de Jesús. Número 4, Juan el Bautista, uno de sus mejores hombres, empezó a dudar de Jesús. Número siguiente, el diablo toma la naturaleza y la pone en contra de Jesús. Oye, ¿qué onda? Lucas 8, 22 al 24, ¿qué dice? Es importante leer esto, porque te dije que es un panorama del evangelio de Juan, de Lucas. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Dice: pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraron. Dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Oye, el Creador no tiene por qué reprender a su creación, pero si la Biblia dice que él reprendió, es porque había una fuerza sobrenatural
¿Detrás de qué? De esa tormenta. Es decir, no era una tormenta usual, era una tormenta inusual, era una tormenta sobrenatural. Dice la palabra de Dios que intentó matarlo ahogado y levantó una tempestad en su contra. ¿Pero qué hizo Jesús? Se levantó y reprendió. Así que no importa qué tanta tormenta se levanta y levante el diablo en tu contra, tú tienes la autoridad para levantarte en el nombre de Jesús y silenciar esa tempestad. ¿Qué pasaría si la iglesia le quita el control del termostato al diablo y lo empieza a usar para poner un clima en donde pueda vivir quieta y reposadamente? Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Número final, los extranjeros contra Jesús. Dice la palabra de Dios que arribaron a la tierra de los Gadarenos, y al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo. Es decir, la ciudad estaba siendo atormentada por una sola persona llena de demonios. Dice la palabra de Dios que Jesús llegó y lo liberó. Es decir, liberó a la ciudad de ese espíritu, de esa legión de demonios que había en la ciudad. Pero ¿cómo reaccionó la gente? Dice la palabra de Dios que no lo vieron bien y que lo corrieron, se levantaron en contra. ¿No te ha pasado que la gente va a la muerte, va al horóscopo, va a la limpia, va a la ouija, va a no sé qué, va a los huesos no sé qué, va al cementerio a enterrar no sé qué tanta cosa, pero cuando lo invitas a la iglesia y la gente habla en lenguas, ¡ay, me da bastante miedo eso! ¿Sí o no? Oye, ¿cómo no te da miedo que te estén echando las cartas y hay una calavera ahí enfrente de ti? Pero cuando la gente viene a la iglesia le da miedo. Eso pasó en Genazaret. Jesús liberó a la ciudad de un azote, de un tormento, del potestad del diablo. La liberó, pero la gente tuvo miedo, se puso en su contra y lo corrieron. El diablo estaba detrás de eso. Número final, los discípulos se cansaron de servir. ¿Ves cómo el diablo está lanzando ataques en todo Lucas del 1 hasta el 9? Los discípulos, su gente, la gente de confianza en quien ellos estaban descansando, le dijeron: Jesús, ya es bien tarde, ¿qué onda? Ya despide a la gente. Estamos cansados de estar sirviendo todo el día. Dile al que está a tu lado: no te canses de servir. Ya te cansaste. Ya te cansaste de ir a Casa de Paz. Ya te cansaste de venir a las 9:30. Ya te cansaste de intercesión a las 5 de la mañana 3 días a la semana. Yo nada más un día, hermana Patti, los otros días quiero dormir hasta las 8. ¿Estás cansado? ¿Quieres seguir durmiendo? ¿Quieres seguir dándole el control del diablo, de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio al diablo? Sigue durmiendo. Amén. Pero no te quejes de que no te está yendo como tú esperas. No te quejes de que sigan viniendo tormentas a tu vida. Amén. No te quejes de que tus hijos se rebelan. No te quejes de que la economía no te alcanza, porque tú prefieres seguir durmiendo. Los discípulos se cansaron y le dijeron a Jesús: ya estamos cansados, Jesús. ¿Cómo los miró Jesús? Oye, no llevas ni un año sirviendo. ¿Quién está cansado? Vamos comenzando el año.
¿Quién ya quiere tirar la toalla? ¿O vamos con todo? Vamos a despertar hoy. Le vamos a quitar el control del termostato al diablo. Usted va a poner 22 grados para estar a gusto. Dice la palabra de Dios, quieta y reposadamente. Amén. ¿Quién lo cree? ¿Quién se va a levantar a orar? ¿Quién va a entrar al ayuno de 21 días? Oye, el pastor Carlos estaba diciendo, oye, vamos a empezar con el ayuno de líquidos. Y yo, no, por favor, ¿qué onda? ¿Por qué hacen eso? Hace 2 años estábamos en el ayuno de líquido. Me voy y me compro un mondongo. Me lo tomé con popote. Es líquido, ¿no? Ok. Entonces necesita quitarle el control al diablo, pero no se canse de servir. Dice la palabra de Dios, no te canses de hacer el bien. Dice, porque a su tiempo vas a cosechar. Oye, le haces bien a una persona, te traiciona. Le haces bien a otra persona, te traiciona. Le haces bien a otra persona, te traiciona. Le haces bien a otra persona, te traiciona. Pero uno te va a salir bueno. Con eso es suficiente. Amén. Yes. Entonces vemos que los discípulos en Lucas capítulo 9, versículo 12 le dicen a Jesús, Jesús, ya despide a esta gente. Estamos cansados. Ya no queremos saber nada de esta gentuza. Puros problemas crea. Hay veces en el ministerio en que te cansas. Hay veces en el ministerio que es cansado. Le brindas confianza a gente. Come en tu mesa y salen hablando mal de ti. Y dices, Jesús, ¿qué onda? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto? Pero dice la palabra de Dios, no te canses de hacer el bien. Amén. Es que dale con todo. Ahora, ¿qué pasa de un clima hostil en Lucas capítulo 9, donde los discípulos también ya estaban tirando la toalla? Pasamos a un clima favorable. A partir de Lucas 10 hasta Lucas 22, vemos a un Jesús totalmente diferente. Número 1, en Lucas 11:1 dice la palabra de Dios que los discípulos le piden a Jesús aprender a orar. Amén. Ellos empiezan a ver cuál es la cualidad de Jesús, la fuente del poder de Jesús, la fuente de la autoridad, y entienden que es su relación personal con Dios, con el Padre, que es la obediencia, que es el sometimiento, y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Wow, les cayó el 20. Número 2, la actividad demoníaca desaparece. Antes de Lucas 10 había demonios que se levantaban, gritaban, aventaban espuma, escandalizaban, querían hacer un espectáculo. Pero a partir de Lucas capítulo 11, los demonios parece que son más educados y sofisticados que muchos cristianos. Dice la palabra de Dios que solamente 2 encuentros con demonios tuvo Jesús, y dice que los sacó sin necesidad de dirigirse a ellos, sin necesidad de reprenderlos. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 11 versículo 14 y Lucas 13:12. Es decir, ellos empezaron a ver la autoridad de Jesús, y cuando Jesús se paraba, sabían que se tenían que ir. Porque cambió de un clima hostil, de ataque, a un clima favorable. ¿Cuál es la misión de nosotros, iglesia? Cambiar, pasar de un clima hostil a un clima favorable, de pasar de los pleitos todos los días en casa a pasar a las bendiciones todos los días en casa.
de pasar de la escasez a pasar a la abundancia, de pasar de la enfermedad a pasar a la salud, de pasar de la rebeldía a pasar a la obediencia, de pasar de la tranza a pasar a la honestidad, de pasar de la pobreza espiritual al hambre por Dios, de pasar de la indiferencia a una pasión por Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso se logra cuando tú logras quitarle el control de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tus finanzas, de tu vida espiritual al diablo, y empiezas a tomarlo tú. Número 3, la multitud creció. En Lucas 16:16 dice que la gente se esforzaba por entrar en el reino de Dios. La gente se esforzaba por ser parte del número. La gente se esforzaba por ser parte de la iglesia. Déjame decirte que cuando pasamos de un clima hostil a un clima favorable, la gente va a decir, ¿dónde dices que te congregas? No, en Visión. Yo quiero ir ahí porque estoy viendo tu cambio. Estoy viendo cómo estás progresando, cómo estás prosperando. Estoy viendo cómo estabas antes y cómo estás ahora. Pero ¿quién va a querer una iglesia en donde te ven peor? Te ven igual. ¿Dónde está esa iglesia para no ir? Porque no hemos cedido el control a Dios y se lo hemos delegado al enemigo. Amén. Número siguiente, Jesús toma la ofensiva contra el espíritu religioso. Ahora ya no era los fariseos en contra de Jesús, sino que Jesús se para de frente y empieza a enfrentarse, empieza a confrontar el espíritu religioso y los llama fariseos hipócritas. Jesús se para con autoridad. Amén. Número siguiente, Jesús sumó nuevos reclutas para su ejército. Esto está tremendo y les prometo que voy a hablar antes de que termine el mes de esto. ¿A quiénes sumó Jesús? ¿A quiénes reclutó Jesús para su ejército? Vaya conmigo a Lucas 18 y usted va a ver algo poderoso que voy a hablarles este mismo mes. Lucas 18, versículo 15 al 17. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? Dice, traían a él los niños. Amén. ¿A quiénes traían? A los niños para que los tocase. Y los adultos les dijeron, quita a esos niños ruidosos, moquientos, escandalosos. Danos lugar a nosotros, Jesús, porque somos los adultos de aquí. ¿Y Jesús qué dijo? Dice que los reprendió. Así como reprendió al diablo, así como reprendió a los fariseos, así como reprendió a la tormenta, dice que reprendió a los discípulos y les dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño. ¿Quién se va a inscribir al ministerio de niños este año? Los niños es lo más valioso que tenemos en esta iglesia. Los adolescentes son lo más valioso que tenemos en esta iglesia. Los jóvenes es lo más valioso que tenemos en esta iglesia. Oiga, usted y yo ya somos adultos, ya hicimos y deshicimos de nuestra vida. Ya nos equivocamos, nos volvimos a equivocar, pero viene una generación nueva, una generación diferente, y Jesús lo vio. No deje sus niños fuera, no deje sus hijos fuera.
No deje sus nietos fuera. Tráigalos. Porque son la siguiente generación que Dios va a levantar como un ejército para Él, para continuar lo que usted y yo no terminemos. Cuando vaya a tomar una decisión, piense en la eternidad. Piensa en el futuro. Piensa en las generaciones. Mucha gente se acerca y me dice: me voy a divorciar, porque están pensando en ellos, pero no están pensando en la generación que van a destruir. Jesús lo entendió y reprendió a los discípulos religiosos y le dijo: hey, dejen venir a los niños a mí, no se los impidan. Jesús los bendijo. Amén. Esto sucede cuando hay un clima favorable. Los niños quieren venir, los niños quieren servir, pero tú eres tacaño. Pero tú no tienes tiempo. Amén. Pero tú tienes otras prioridades y estás cortando la bendición de generación a generación. Deja de impedir que tus hijos sirvan. Estaba platicando en el discipulado que una vez estábamos en Casa de Paz con los muchachos y de repente llego y estaban haciendo una botana, todo el jamón, toda la leche de toda la catorcena, y yo los vi y les dije: ¿qué onda? Se acabaron todo el jamón, toda la leche. Y dije: gracias Dios. Amén, dije: gracias Dios. ¿Por qué? Porque prefiero que se acaben mi leche a mañana verlos en una cantina, en un antro, en un bar. Amén. No les impidas a los niños venir. Fuérzalos a entrar. Provee para ellos. Provee para los ministerios. Sé un servidor del ministerio de niños y hazlo con gozo. Jesús sumó nuevos reclutas para su ejército. Eso sucede, el cambio generacional sucede cuando hay un clima favorable. Los niños quieren servir. No los impidas. Después de esto, un camino libre para la victoria. Termino con esto. Jesús tomó el total control de la situación. Lucas 21 al 33. ¿Qué dice la palabra de Dios? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenía todo el control Jesús ahora y estaba hablando acerca de sus palabras. Más adelante en el 37 y 38 dice la palabra de Dios: y enseñaba de día en el templo y de noche. ¿Cuándo enseñaba? De día y de noche. Wow. Y dice, saliendo, estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Dice, y todo el pueblo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todo el pueblo. ¿Quién venía? Los que un día se levantaron, vecinos y familiares, religiosos, para matarlo. Dice que ahora venían a él. ¿Y qué hacían? Venían por la mañana. ¿Para qué? Para oírle. Cuando tú cambias el clima espiritual en tu vida, vas a venir en la mañana para oírle. No con el propósito de mandar tu lista de peticiones como carta a Santa Claus,
sino para estar tiempo con Él y oírle. ¿Qué quieres que haga, Señor? Este día te lo dedico a ti. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos a hablar? Jesús tomó el control total de la ciudad. Termino con esto. El cambio tuvo lugar porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de Lucas del 4 al 9, donde hay oposición, donde hay resistencia, donde se levantan muchas cosas en contra de Jesús para intentar silenciarlo, matarlo. Pero vemos un cambio de Lucas 10 en adelante, ¿sí o no? Vemos que en Lucas 9 los discípulos no pudieron echar fuera un espíritu malo, donde Jesús habla a su liderazgo y le dice: generación perversa, incrédula, generación de víboras. Pero vemos en Lucas 10 que Jesús envía a otro grupo de gente a las ciudades y regresan con gozo diciendo: los demonios nos hacen caso. Y Jesús dice: vi a Satanás caer como un rayo. Es decir, que cuando hay una iglesia que se levanta con autoridad, le quita el poder al enemigo. Amén. Pero ¿dónde ocurrió ese cambio? Diga conmigo, el cambio tuvo lugar precisamente cuando los discípulos declararon paz. Diga conmigo, declararon paz. Diga conmigo, declararon paz sobre aquellos que estaban listos para hacerles daño. Cuando tú te levantes y declares paz sobre la persona que te está hiriendo, sobre la persona que te está lastimando, sobre la persona que te está haciendo daño, sobre la persona que te está estorbando, sobre la persona que te está haciendo la vida imposible, tú le vas a quitar el poder al diablo. Tú le vas a quitar el control. Dice la palabra de Dios en las cartas del apóstol Pablo: y el Dios de paz, ¿qué dice? Aplastará al diablo. Tú vas a ganar la guerra a través de la paz. Para comprender cómo funciona esto, es de crucial importancia entender que el diablo no nos puede dañar de una sola movida. Él necesita dos movidas para lograrlo. La primera jugada de Satanás es provocar que alguien nos lastime. Y Dios va a usar a cualquier persona para lastimarte. Dice, la primera jugada de Satanás es provocar que alguien nos lastime lo suficientemente mal como para que dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Efesios 4:27. Luego él se mete de inmediato, adentrándose en nuestro territorio con total capacidad para dañarnos, porque le hemos dado la oportunidad de hacerlo. El diablo no puede hacer nada en tu vida si caminas en paz. Pero cuando tú pierdes los estribos, cuando tú dejas que un dardo entre en tu vida y empieza la falta de perdón, empieza el resentimiento, empieza la ofensa, empieza el rencor, empieza el odio en tu vida, le diste lugar al diablo. Y dice la palabra de Dios que él va a entrar con todo derecho, y entonces sí vas a recibir un ataque frontal en contra del enemigo. Dice: nuestra negativa a perdonar constituye una forma de maldición, como ilustra la palabra de los dos deudores. Pastor, ¿cómo le puedo quitar el control al diablo de mi vida, de mi familia? ¿Cómo le puedo quitar el control al diablo de la mala vibra, del clima hostil que está en mi casa?
¿Cómo puedo quitarle el control al diablo de mis finanzas? ¿Cómo puedo quitarle el control al diablo de los problemas familiares? De la rebeldía en contra de mis hijos. ¿Cómo puedo quitarle el control? Cuando tú perdonas. Porque cuando tú perdonas, te pones en paz con Dios. Cuando tú tienes un corazón perdonador, te empiezas a poner de acuerdo con el cielo. Le quitas el control al diablo y empiezas a caminar en victoria. Un camino de cielos abiertos. Dice la palabra de Dios que Jesús en Lucas capítulo 10 versículo 3 dice: he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. La gente afuera estaba lista para hacer daño a los apóstoles, a los discípulos nuevos. Dice: va a haber lobos que van a querer devorarlos, que se van a querer aprovechar, que van a querer sacar beneficio. Dice: pero ustedes, a donde quiera que vayan, ¿qué dice? Declaren paz, perdonen, tengan un corazón limpio, un corazón recto. Empiece a perdonar, camine en perdón, reconcíliese con Dios, porque el Dios dice, escuche bien, dice: y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Los discípulos pidieron aprender a orar y Jesús les enseñó eso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas. Dile a Dios esto. ¿Por qué no te pones de pie? Ese es un momento de ti y Dios. Y dile: Dios, perdona mis ofensas. Dile: Dios, perdona mis ofensas. Dile: Dios, perdona mis ofensas.